Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuestro tema de hoy es la hidrografía de África. La semana antepasada, antes del examen, hemos hablado acerca de la geomorfología de África, ¿no? La geografía de África y la geomorfología de África. Cuando hablábamos de la geomorfología de África, hablábamos sobre el relieve del continente africano. Muy bien, entonces, ¿qué era la geomorfología? ¿No? Era que se caracterizaba por estar conformado por unas extensas mesetas que abarcaba pues la mayor parte del territorio. En su zona oriental, ¿no? Había pues las grandes fracturas o fallas geológicas como la famosa Rift Valley o Valle del Rift, ¿no? Que son como en la actual, ¿no? Por ejemplo, que en la actualidad ¿no? Denominado hoy en día los grandes lagos. Por eso había la meseta de los grandes lagos. Muy bien, entonces de esta manera aparecía ¿qué cosa? Los sistemas orográficos. Entre los principales sistemas orográficos hemos mencionado a Kilimanjaro, los macizos de Etiopía, los montes Dragones, los montes Atlas, etc. En los principales desiertos, los desiertos más importantes eran Sahara, ¿no? El desierto arábigo, el desierto de Nubia y así. También pues habían las mesetas. La meseta más extensa o de mayor extensión era la meseta de Ubangi. Muy bien, de ahí viene la meseta de Etiopía, Katanga, Matabeles, Bie, etc. y la meseta de los grandes lagos. En las llanuras habían tres llanuras más importantes, la llanura de la sábana africana y la llanura del Congo y la llanura costera. La llanura de mayor extensión era la llanura de la sábana africana. Muy bien, terminando esto, ahora pasamos a hablar acerca de la hidrografía de África. La hidrografía de África se trata acerca de los ríos y lagos. Muy bien, entonces, varios de los ríos más importantes del continente africano se van a distinguir por poseer una gran longitud y ¿no? considerable caudal. O sea, los ríos van a ser de mayor longitud y de mayor caudal. También va a presentar cascadas debido a que se van a originar en la zona, pues, intertropical lluviosa. Como sabemos, como sabemos de África, que África, pues, tiene muy pocos ríos, no tiene más, ¿no? Por ejemplo, en la parte del desierto de Sahara no hay ríos, ¿no? Los ríos básicamente están en la parte, ¿no? sur de África. Muy bien, entonces, de esta manera, los ríos pues van a desembocar en tres grandes vertientes. La vertiente del Mediterráneo, que está en la parte norte de África, la vertiente hidrográfica del Atlántico, en la parte occidental de África, y la vertiente, ¿no? del Océano Índico, que está en la parte oriental de África. Muy bien, entonces hablamos primero de la vertiente, ahorita los ríos, ¿no? ¿Qué son los ríos? ¿Qué son los ríos de África? Los ríos de África son corrientes de agua, ¿no? Que tiene un origen y tiene un final. O sea, ¿cuáles son las características de los ríos de África? Que son de mayor longitud, son caudalosos, presentan pues una cuenca, tiene, por ejemplo, un régimen, ¿no? Tiene, por ejemplo, una desembocadura, etc. Muy bien, entonces, estos son los ríos de África, que van a desembocar en tres grandes vertientes. Muy bien, entonces, la vertiente hidrográfica del mar Mediterráneo. Acá observamos el mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué río desemboca en el mar Mediterráneo? Entonces hablamos acerca del río Nilo. El Nilo es el mayor río de África y el segundo en longitud después del río Amazonas, con un kilómetro de 6.671 kilómetros de
de longitud. El río Nilo tiene su origen en la meseta de los Grandes Lagos. Su principal afluente va a ser el río Nilo Azul, con cuya confluencia, ¿no?, está, pues, por ejemplo, ¿no?, el famoso Khartoum. Su caudal se acrecienta entre los meses de agosto y octubre y se va inundando, por ejemplo, inunda extensos territorios, por ejemplo, casi la mayoría de los territorios de Egipto. Muy bien, entonces, por ejemplo, el Nilo es explotado, pues, para las actividades agrícolas, ¿no? Muy bien, el río Nilo tiene en su curso numerosas obras hidráulicas. La más importante de todas ellas es la gran represa de Asuán, que ha formado, pues, un gigantesco lago denominado el lago Nasser, ¿no? El lago Nasser, donde la represa, muy bien, donde la represa, ¿no?, va a generar, ¿qué cosa? Va a generar, pues, por ejemplo, ¿no?, la energía eléctrica. Entonces, el lago Nasser es un lago artificial. Muy bien, entonces estos son explotados tanto para las actividades económicas, también como para la energía eléctrica, para que genere, pues, a la población africana. El río Nilo desemboca, pues, ¿dónde? En el mar Mediterráneo, a través de una delta, ¿no? O sea, en varias ramificaciones. Por ejemplo, en su margen izquierda vamos a encontrar la ciudad de Alejandría, ¿no? En Alejandría, por ejemplo, el inicio del delta, donde se va a dar, ¿no? Esta delta se origina, pues, en la ciudad El Cairo. Entonces, esas serían las características del río Nilo. El río Nilo, ¿por qué se caracteriza? En conclusión, ¿no? Es un río que recorre de sur a norte, es el segundo río más largo del mundo y del continente africano es el primero. Muy bien, ahora pasamos a la vertiente hidrográfica por ejemplo, acá el Nilo, ¿no? El río Nilo es de mayor, ¿no?, de África, ¿no? Recién, por ejemplo, anteriormente, ¿no?, nos decía que cuál es el río más grande del mundo, era el Nilo para nosotros. Pero con los estudios, ¿no?, que se han realizado entre el año 2007 a 2008, recién ahí se dieron cuenta de que el más largo era el río Amazonas, porque nacía, pues, al sur del Perú, en el departamento de Arequipa, en la cordillera de Chile. Bien, de esta manera, Nilo queda, pues, en el segundo lugar. La vertiente hidrográfica del Atlántico. Acá, ¿cuáles son los ríos que desembocan en la vertiente hidrográfica del Atlántico? ¿No? Desemboca el río Senegal, el río Níger, el río Congo y el río Orange. Muy bien, entonces, por ejemplo, el río Senegal. ¿Qué territorios recorre el río Senegal? El río Senegal recorre, por ejemplo, los territorios de Senegal, ¿no?, la misma ciudad, Senegal. También recorre Mali y Mauritania. Bien, acá. O sea, Senegal, Mali y Mauritania. El río Níger también recorre los territorios de Mali y Níger. Muy bien, se le considera como un río internacional. O sea, se le considera como un río internacional. De ahí tenemos el río Congo. Muy bien, ¿por qué se caracteriza el río Congo? El río Congo se va a caracterizar por la siguiente, ¿no? Dice dónde nace en la meseta de Mitumba. Muy bien, o sea, en las montañas de Mitumba nace el río Congo acá, el río, ¿no?, y la montaña de Mitumba. Es importante porque es vía de comunicación fluvial, ¿ya? Este río es importante porque es una vía de comunicación fluvial. Es un río navegable. Perdón, es un río navegable. El río Congo también es denominado o conocido como el río Zaire. Está situado, pues, en el centro del continente, como podemos observar.
¿no? Constituye una frontera natural entre los países que llevan su nombre respectivamente. En el río Congo hay 3 cataratas, ¿no? El más importante es la famosa catarata de Livingstone, ¿no? La catarata de Livingstone. Muy bien, también es explotada pues para las actividades económicas o actividades agrícolas. De esta manera, por ejemplo, va desembocando pues acá, ¿no? En el mar, en el océano Atlántico. Entonces, ¿por qué se caracteriza el río Congo? El río Congo es el segundo río más caudaloso del mundo. ¿Por qué es el más caudaloso del mundo? El primero es el río Amazonas. Muy bien, entonces pasamos a la vertiente hidrográfica del Índico. Muy bien, ¿qué ríos desembocan en el Océano Índico? En el Océano Índico desemboca pues el río Zambeze y el río Limpopo, ¿ya? El río Zambeze y el río Limpopo. Muy bien, entonces, ¿por qué se caracteriza el río Zambeze? Muy bien, el río Zambeze, muy bien, se caracteriza porque forma una catarata denominada la catarata de Victoria, ¿no? Estas cataratas Victoria son un sobreacogedor, pues, ¿no? De las aguas del río Zambeze, ¿no? Está en la frontera entre Zambia y Zimbabue, ¿ya? Está entre la frontera entre Zambia y Zimbabue. Muy bien, entonces, ¿qué territorio recorre el río? Por ejemplo, Zambeze, Zambia y Zimbabue. Muy bien, el río Limpopo. ¿Por qué se caracteriza el río Limpopo? El río Limpopo, ¿no? Se caracteriza porque es uno de los ríos que está en la parte sur de África, en el territorio sudafricano. Muy bien, por ejemplo, su afluente de este río es el río Val, ¿no? Entonces, hay otros ríos, por ejemplo, como el río Gambia, ¿no? El río, hay varios ríos, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ¿por qué se caracterizan estos principales ríos? El Nilo, porque es el Nilo el mayor longitud, ¿no? A nivel mundial es el segundo río. El Congo, porque es el río más caudaloso del mundo en segundo lugar, después del Amazonas. Muy bien. Senegal, porque es un río más septentrional, más occidental. El Nilo, porque desemboca en el norte de África, en el mar Mediterráneo, a través de forma de deltas, ¿no? Los ríos desembocan en 2 formas. ¿Cuáles son? Delta y estuario. Estuarios en forma de embudo y delta en varias ramificaciones. ¿Y cuáles son los afluentes del río Nilo? El río Nilo Azul y el río Nilo Blanco. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es la catarata del río Congo? Livingstone, ¿ya? Livingstone es la catarata más importante del Congo. Muy bien, por ejemplo, en el Nilo también vamos a encontrar la famosa represa de Asuán, ¿dónde está? En el lago Nasser, ¿ya? Muy bien, ¿para qué sirve esta represa? Para, ¿no? La energía eléctrica. Muy bien, entonces, Zambeze, ¿por qué se caracteriza? Porque presenta una catarata denominada las cataratas Victoria. Muy bien, y Orange porque es el río más austral del continente africano. Muy bien, ¿dónde está? En el territorio sudafricano. ¿Cuáles son los lagos? ¿Qué son los lagos? Los lagos no son que están depositadas, no son masas de agua que están depositadas en las grandes depresiones de los continentes. Muy bien, entonces los lagos pueden ser tectónicos, lagos pueden ser, por ejemplo, herradura, pueden ser, por ejemplo, glaciales, etc. Pero mayormente los lagos de África son de forma tectónica, ¿ya? De forma tectónica o de tipo tectónica. Entonces hablamos con los principales lagos, ¿cuáles son? El lago Alberto, el lago Victoria, el lago Tanganica, Malawi, Nasser, el lago Volta,
¿no? El lago Chad, etc. Muy bien, entonces, el lago Victoria. ¿Dónde está el lago Victoria? Aquí está entre la famosa depresión continental denominada Eras Valley Rift o Rift Valley, ¿no? Que en el actual la meseta de los grandes lagos. Entonces, el lago Victoria está entre los territorios de Uganda, de Kenia y Tanzania. Es el lago más grande de África con unos 69.480 kilómetros cuadrados. ¿Bien? Entonces es el más grande de toda el continente africano. El lago Tanganica. El lago Tanganica está formado por una gigantesca falla geológica, ¿no? Es uno de los lagos también más profundo, que tiene una profundidad de 1.470 metros. De ahí tenemos el lago Rodolfo, que está rodeado pues de los territorios de Kenia y de Etiopía. También tenemos el lago Chad, ¿no? Acá el lago Chad, que está rodeado de los territorios de Níger, Chad, Camerún y Nigeria. También tenemos el lago Nasser, ¿no? Está entre Egipto y Sudán del Norte, que era una de las represas más grandes del continente africano, que son hechos por el hombre, que abastece pues la energía eléctrica. Muy bien. También tenemos el lago Malawi, ¿no? En esta parte también tenemos el lago Volta, ¿no? Aquí en Ghana y en esta parte. Acá está el lago Volta. Muy bien, también tenemos el lago Alberto y el lago Eduardo, ¿no? Donde en la República Democrática del Congo y de Uganda. Muy bien, entonces, esto sería pues acerca de las vertientes hidrográficas de África, ¿no? ¿En cuántas vertientes hidrográficas desemboca los ríos de África? En 3 vertientes. La vertiente hidrográfica del Mediterráneo, la vertiente hidrográfica del Índico y la vertiente hidrográfica del Atlántico. ¿Cuáles son los ríos que desembocan en la vertiente hidrográfica del Atlántico? Senegal, el río Níger, el río Congo y el río, ¿no? El río Orange. ¿Y cuáles son los ríos que desembocan en la vertiente del Índico? Está el río Zambeze y el río Limpopo. Si les pregunto, ¿cuál de los siguientes ríos desemboca al norte del continente africano? Es el río Nilo, donde desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Cómo es su cuenca? Su cuenca es, ¿no? Exorreica y, ¿no? ¿Cómo es su forma de desembocadura? En forma de delta. Hemos dicho que los ríos pueden desembocar en 2 formas, en forma de delta y en forma de estuario. Estuario es en forma de un embudo, ¿no? Simplemente llega al mar y desemboca, ¿no? No hay otros ríos. Y mientras que un delta hay ramificaciones. Si les pregunto, ¿cuál es el río más caudaloso de África? Es el río Congo. Y si les pregunto, ¿cuál es el río, ¿no? ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? Es el río Amazonas, ¿no? El segundo río más caudaloso del mundo es el río Congo. Muy bien. ¿Cuál es el lago más extenso de África que está ubicado entre los territorios de Uganda, Kenia y Tanzania? Es el lago Victoria. Muy bien. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el río cuyas desembocaduras es de forma de delta? Hemos dicho que era el río Nilo. Muy bien. Y así sucesivamente hablamos pues de los lagos y de los ríos. ¿Cuál es la diferencia entre los ríos y los lagos? Los ríos pues son corrientes de agua que son estudiados por, ¿no?, la fluviología, ¿no? Fluviología
o llamado también potamología. ¿Qué ciencia estudia, por ejemplo, en los lagos? La famosa, ¿no? Los lagos son estudiados por limnología. ¿A qué tipo de agua pertenece? A los, ¿no? A las aguas lénticas, mientras que los ríos pertenecen a las aguas lóticas porque fluyen, ¿no? Tiene un recorrido, tiene un curso, ¿no? Puede ser de este a oeste o también puede ser de sur a norte, de norte a sur y así sucesivamente. O sea, los ríos tienen un punto de inicio y un punto final. O sea, tienen tres cursos, ¿no? El curso mayor, el curso medio y el curso inferior, donde que desemboca ya sea en un lago o ya sea en el mar o en el océano. Muy bien, entonces, queridos estudiantes, hasta aquí pues ha sido nuestra pequeña exposición sobre la hidrografía del continente africano. Muy bien, conmigo será pues hasta la próxima clase, queridos estudiantes.